Bienvenidos al Diplomado en Cumplimiento Aduanero y Comercio Exterior. Estoy muy complacido de tener la oportunidad de darles la bienvenida y agradecer a la Escuela Libre de Derecho y felicitar a la Escuela Libre de Derecho su emprendimiento en hacer este diplomado. Para mí es un honor haber sido elegido el profesor que da inicio a este importante diplomado, que estoy muy seguro que será muy exitoso, sobre todo porque los estudiantes, profesores, investigadores que se junten a él, que recurran a él, van a cumplir muy satisfactoriamente todas sus expectativas en materia de información, divulgación, de lo más reciente y más arraigado del estudio de la actividad aduanera, del cumplimiento aduanero y del comercio exterior. Por eso les quiero dar la bienvenida y presentarme antes que nada. Soy Andrés Rode Ponce, abogado mexicano, presidente de la Academia Internacional de Derecho Aduanero. La Academia es un órgano colegiado integrado por expertos de diversos países del mundo que actúa como un órgano de asistencia y colaboración para entidades internacionales y convenios de colaboración con universidades muy prestigiadas del mundo. El objetivo de la Academia es divulgar y promover los estudios y los análisis del comercio de la materia aduanera sustancialmente, y por ello para la Academia que yo presido es una oportunidad muy valiosa que agradecemos a la Escuela Libre de Derecho nos dé la posibilidad de compartir con todos ustedes este importante diplomado. Empezaré haciendo una presentación muy general, dado que el cumplimiento aduanero se ubica en el tema del derecho aduanero. El derecho aduanero se ha venido estudiando recientemente desde diversos enfoques. Un primer enfoque que estudia lo aduanero lo hace desde el punto de vista multidisciplinario, de tal manera que expande sustancialmente el ámbito de estudio y empieza a abarcar materias como el contrato de compraventa internacional de mercaderías, que es propio del derecho internacional privado, o bien los contratos de transporte, que desde luego interfieren o interrelacionan con lo aduanero, pero que son propios del derecho marítimo, o bien de las partes tributarias que son propias del derecho fiscal, y de esta manera, al pretender abarcar en extenso lo aduanero, termina siendo una mezcolanza de metodologías y disciplinas que, lejos de explicarlo, lo confunden. Otro aspecto, otra metodología con lo cual lo aduanero se explicó recientemente fue considerarlo parte del derecho tributario. Ciertamente, cuando las fronteras se pacificaron y permitió el comercio internacional, provino una parte importante que fue el usar el cruce fronterizo como un hecho imponible que pudiera dar lugar al cobro de una contribución por parte del Estado. Esto hizo suponer que lo aduanero era lo tributario. No obstante, actualmente en nuestros días, la existencia de la desgravación unilateral producto de políticas de libre cambio de los países, o bien la desgravación multilateral convenida en el seno de los organismos y de los acuerdos internacionales, como lo vamos a ver más adelante, del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, que hoy ya ha ascendido a la escala de un organismo internacional como es la Organización Mundial del Comercio, o incluso en tratados bilaterales o regionales de libre comercio, ha mostrado que hoy las aduanas prácticamente ya no están dedicadas a cobrar impuestos, y sin embargo su importancia se ha explosionado todavía más. Si revisamos el artículo 5 del Código Aduanero de la Unión Europea, dice que la misión de las aduanas es velar por la protección de los ciudadanos,
velar por los intereses de la flora, de la fauna y de los intereses de orden público del Estado europeo. Y finalmente añade, y de los intereses financieros. Es decir, el desgravamiento tributario ha permitido que lo aduanero persistirá aún más. Yo en forma irónica digo que sostener que las aduanas se crearon para cobrar impuestos es tanto como sostener que el Coliseo de Roma se creó para llevar turistas. Es decir, no podemos combinar históricamente diversos supuestos. La aduana, que en árabe quiere decir puerta, la aduana se creó en primeros años, se creó para proteger lo que la aduana de hoy protege: la integridad física del Estado, la integridad de sus ciudadanos, de su población. Para eso se crearon las aduanas. En 2000 años antes de Cristo, las aduanas no cobraban impuestos. Pero aún en la parte tributaria que vamos a ver más después, los grandes especialistas discuten si el impuesto de importación se creó con fines fiscales o con fin extrafiscal. Es decir, si el impuesto de importación que en la doctrina y en los tratados internacionales llamamos aranceles, si los aranceles se crearon con fines recaudatorios o con fines de no permitir el ingreso de mercancías, es decir, con fines extrafiscales. Gran parte de la doctrina piensa que los derechos aduaneros se crearon con fines extrafiscales, lo cual también la doctrina contemporánea pone en entredicho, porque la economía y la ciencia económica hace 2000 años no había surgido. Es decir, los estados o los reyes, los monarcas, los jefes de tribus, cuando establecían impuestos era para cobrarlos. Por lo tanto, en mi opinión, los aranceles nacen con fines fiscales, y es hasta los últimos 2 siglos que la ciencia económica se percata que pueden ser usados como barreras arancelarias que impidan o distorsionen el tráfico internacional. Lo que quiero es motivarlos. Decir, es bien importante conocer las bases legales, las normas legales, reglamentarias, las circulares y todas estas directivas. Es de suma importancia conocerlas. Pero ustedes, en este diplomado de posgrado, es más importante que discutan, que analicen, que contrapongan, contrasten posiciones, porque finalmente eso hacemos los académicos. Los académicos no tenemos la piel gruesa, porque la ciencia se construye a base de la tesis y de la antítesis. La ciencia es contrastar ideas, la ciencia es contraponer puntos de vista, y eso es lo que desde la academia venimos haciendo, y estoy seguro que de todo este diplomado que ustedes hoy emprenden y que va a ser a través de 8 módulos, van a tener herramientas que les permitan contrastar sus ideas y llegar a puntos de vista teóricos, científicos, que fundamenten más lo aduanero y le quiten lo cotidiano, lo casuístico que en mucho tiene. Una explicación de la actividad aduanera, desde luego, puede ser otorgada o estudiada con diversas metodologías, incluso de manera tangencial, con diversas ciencias y disciplinas, como ya platicábamos antes. Pero en realidad hacer ese estudio que incluya los aspectos contractuales, las cartas de crédito, los contratos de transporte, las cuestiones de empaque, envase y embalaje, las cuestiones de logística, de medios de pago, en realidad no están explicando un proceso, lo están ampliando. La idea de la teoría y de la ciencia es
tratar de constreñir y enfocar el objeto a estudio, enfocarlo, delinearlo claramente, y a partir de allí, una vez que está precisado la célula de lo que vamos a estudiar, a partir de allí ensanchar las temáticas. Por eso es bien importante que cuando estudiemos el derecho aduanero enfoquemos qué es lo aduanero. Se discute mucho si el derecho aduanero es autónomo o no del derecho tributario, del derecho administrativo, y yo he contestado que siempre y cuando encontremos cuál es esa obligación jurídica aduanera que sea distinta a la de pagar impuestos, porque si pensamos que la obligación jurídica aduanera es cubrir un arancel, pagar un impuesto, entonces estamos en realidad argumentando en torno del derecho tributario aduanero. La obligación jurídica aduanera, nuestra meta en este momento es llegar a ella. Voy a partir de lo general de lo aduanero. Lo aduanero existe allí donde está el Estado, donde está un Estado nacional, como lo entendemos en la teoría del Estado de los juristas, es decir, aquel que está conformado por pueblo, gobierno y un territorio. Ese es el Estado. Allí donde hay un Estado, hay otro Estado que le es vecino. Y entonces las relaciones entre esos dos estados se miden por un tema jurídico-político que se llama soberanía y un tema físico-jurídico que se llama fronteras. Allí donde hay dos estados, hay dos soberanías que se contraponen, dos órdenes jurídicos que imperan en cada uno de los lados, pero también hay dos territorios. Y la división entre los dos territorios es la frontera. Las fronteras pueden ser cuidadas por los ejércitos, pero la primera fila del gobierno civil, la primera fila de un gobierno de la administración pública se llama aduana. De tal manera que la división de lo aduanero es justo la frontera, los límites del territorio aduanero, y eso nos va a permitir explicar bien cuál es el objeto de lo aduanero. Y el objeto del aduanero es el control aduanero que ejerce el Estado sobre su territorio. Y el control aduanero es aquel que ejerce el gobierno civil, es decir, el gobierno a través de su fuerza pública que no es la militar. Por lo tanto, este fenómeno aduanero se va a explicar por tres elementos bien importantes. Primero es el territorio. No, allí donde desaparece un territorio aduanero, desaparece lo aduanero. Cuando un estado se fusiona con otro estado y se suprimen las aduanas, luego entonces deja de ser mercado internacional y se convierte en mercado nacional. Un ejemplo es lo que ocurre con la Unión Europea. La Unión Europea ha fusionado sus territorios aduaneros de tal manera que el comercio entre ellos es un comercio que ya no puede ser calificado de exterior. Es el comercio que hay entre España y Francia e Italia, por ejemplo, esos países que conforman con otros 25 países más la Unión Europea, ya no puede ser catalogado como un comercio exterior porque ya no hay aduanas entre ellos. El factor del territorio aduanero, podríamos anunciar tres, que lo hago desde ahorita. El territorio aduanero, las mercancías y el cruce transfronterizo, es decir, el cruce de esas mercancías de un territorio a otro, que cruzan obviamente las fronteras. Territorio aduanero, dice el artículo 24 del GATT, es aquel territorio donde se aplican las mismas disposiciones arancelarias y comerciales a una parte sustancial del comercio. Esta definición de territorio aduanero que estableció en 1947 el GATT de aquel año y que reitera el GATT de 1994, que está establecido como acuerdo del anexo 1A del acuerdo que establece la Organización Mundial de Comercio, fue para efectos de distinguir ahí donde había países que tenían más de un territorio aduanero, o bien que tenían
partes que consideraban zonas francas y que consideraban que no era parte de su territorio aduanero. Es decir, se crea para efectos de negociación internacional en qué compromisos o cuáles compromisos generales no iban a aplicar en ciertas partes de su territorio político. Esto nos lleva a decir que territorio aduanero en muchos casos puede no coincidir con territorio político. Por ejemplo, territorios aduaneros que son más extensos que el territorio político es la Unión Europea. En la Unión Europea, el territorio político de un país es el territorio de Alemania, por ejemplo, o de Francia, que solamente abarca los límites de esa nación. Sin embargo, el territorio aduanero abarca todo el territorio de los 28 países. Ahí noten ustedes cómo territorio aduanero no coincide con territorio político. O bien el caso de los enclaves y de los exclaves. Por ejemplo, se considera por alguna parte de la doctrina y de la legislación que las zonas francas son parte de un territorio político que se considera no forma parte del territorio aduanero de ese país. De tal manera que cuando las mercancías ingresan a las zonas francas, por una ficción jurídica, se considera que no han ingresado al territorio aduanero del país. No es que hayan ingresado exentas de aranceles o no sujetas a regulaciones no arancelarias, más bien se considera que no han ingresado al territorio aduanero del país. Por lo tanto, cuando las mercancías que están en esas zonas francas se introducen al territorio aduanero del país, se considera que en ese momento se ha realizado la importación. Los exclaves es lo mismo, en sentido contrario. Es decir, tomen el ejemplo de Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla son dos territorios que están en el territorio político de Marruecos y sin embargo se consideran parte del territorio aduanero de España. Por esta razón el GATT define qué es territorio aduanero. En el caso de México, el territorio aduanero coincide íntegramente con el territorio político, de tal manera que todo el espacio territorial terrestre, más el aéreo, más el marítimo en los términos del derecho internacional, constituyen territorio aduanero mexicano. Continuando con los elementos del fenómeno aduanero, expongamos algunas ideas más sobre el territorio aduanero. Hablábamos de la existencia de que en muchos países el territorio aduanero no coincide con el territorio político y considerábamos que en el caso mexicano territorio aduanero equivale exactamente a territorio político. Sin embargo, hacia adentro, los países pueden establecer diversos tipos de zonas dentro del territorio. En la doctrina se habla mucho, y en la legislación de otros países, que no en la nacional, se habla de dividir el territorio aduanero en zona primaria y zona secundaria. Zona primaria es aquella que está circunscribiendo los puertos de entrada. Es el espacio territorial que rodea el aeropuerto o que rodea el recinto portuario o que está alrededor de los puentes y cruces internacionales y se llama zona primaria para distinguirla de todo el resto del país, que se llama zona secundaria. En los países donde está esta distinción de zona primaria y zona secundaria, es que la autoridad está facultada para revisar los embarques en zona primaria sin necesidad de agotar ciertos requisitos y obligaciones constitucionales o legales que debe de observar en zona secundaria.
Por ejemplo, en zona secundaria, para que un embarque pueda ser detenido durante su transporte o bien en el domicilio de un contribuyente, se requiere agotar formalidades legales y constitucionales. Por ejemplo, el mandamiento escrito de autoridad competente que esté fundado y motivado, y que en la legislación mexicana, por ejemplo, es la orden de verificación de mercancía en transporte o bien la orden de visita domiciliaria. En los países donde existe la zona primaria, la autoridad puede hacer esas verificaciones o esos actos de fiscalización sin agotar esos requisitos de mandamientos y de debida y de fundar y motivar el acto de autoridad. Quiere decir que allí la fiscalización es permanente e inmediata. Ese es el objeto de separar y que en México no tenemos, salvo por posibles, no posibles, sino prontas reformas que ya vienen en la ley aduanera, donde se faculta a la autoridad a ejercer actos de fiscalización dentro de los recintos fiscales, aún en los casos en que las mercancías todavía no hayan sido dispuestas o destinadas a un régimen aduanero. El tema actual, global, con la globalización del territorio aduanero, es la conformación de los territorios aduaneros derivados de procesos de integración económica. Es decir, los procesos que permite igualmente el artículo 24 del GATT, que son la zona de libre comercio y la unión aduanera, y el mercado común montado en una unión aduanera, donde por una ficción jurídica, dos o más territorios se conforman en uno solo, y que esto será motivo de un estudio muy serio y profundo de parte de ustedes en el diplomado, en un módulo especial, dada la importancia que tiene para el mundo. Y en este momento podríamos adelantar que no existe ningún país en el mundo que no forme parte de un proceso de integración económica. Es decir, y esto cuestiona mucho el gran principio del multilateralismo en el comercio. A través del mecanismo de la cláusula de la nación más favorecida, se busca que los países no concerten ni bilateral ni regionalmente, sino que los beneficios y preferencias que un país le conceda a los productos provenientes de otro, se los conceda de manera incondicional e inmediata al resto de los países que conforman la Organización Mundial del Comercio. Este gran principio multilateral se ve de alguna manera diluido con la existencia de las zonas de libre comercio y las uniones aduaneras. Sin embargo, los especialistas consideran que es un método alterno y convergente en algún momento de los procesos de libre cambio. En este momento, valga decir que cerca de 3/4 partes del comercio global se lleva a cabo es comercio intra o extra uniones o zonas de procesos de integración económica. Siguiendo con los elementos de lo aduanero, pasemos ahora a estudiar las mercancías. Decíamos que lo aduanero es la existencia de dos o más territorios aduaneros, pero también la existencia de mercancías, y el tercer elemento es que se muevan de un lugar a otro. Eso es lo aduanero. Eso es, en una teoría pura del derecho aduanero, ese es el fenómeno aduanero. Ahora, ¿qué son mercancías? ¿Qué son mercancías? Y allí la mayoría de las legislaciones, cuando el legislador quiere evitar que hagan planeación fiscal con lo aduanero, busca incluir conceptos generales, genéricos, ambiguos, que no sean taxativos, porque eso podría dar lugar a la planeación. Si nosotros vemos la ley mexicana, como la ley de muchos países, en realidad no se ponen definiciones, se ponen asimilaciones o se ponen sinónimos. Por ejemplo, la ley mexicana dice que son mercancías los productos, los efectos y otros efectos comerciales, pero en realidad no hay una definición. Lo que sí la doctrina ha avanzado es que mercancías son más que nada cosas. De tal manera que es incluso la palabra cosa
es más amplia que la palabra bienes, porque los juristas le otorgamos al término bienes, le otorgamos una acepción jurídica. Sin embargo, cosas son cosas. El siguiente requisito es que esas cosas sean materiales, sean fungibles, es decir, se puedan tocar, se puedan pesar, se puedan medir, es decir, que tengan una materialidad y se puedan mover de un lado a otro. Que sean públicas o privadas, es decir, el Estado no está exceptuado de cumplir, ni el Estado nacional ni los estados extranjeros, están exceptuados de cumplir con las normas aduaneras, someterse al control aduanero. De tal manera que los bienes, aún los bienes del dominio público, aún aquellos bienes irreductibles a propiedad privada o excluidos del comercio, aún esos bienes deben estar sometidos al control aduanero. Por lo tanto, mercancías, sin pretender delimitar de una vez para todas el concepto mercancías, dado que con la innovación tecnológica este concepto puede variar, sí podemos afirmar que son cosas materiales, fungibles, pesables, medibles, movientes, que se pueden mover de un lado a otro. Sin embargo, debemos hacer referencia que hay cosas que no están reguladas por lo aduanero, porque están reguladas por otros aspectos. Por ejemplo, el dinero. El dinero, como un producto editorial, está sujeto al control aduanero, como un producto editorial. Es decir, cuando el Banco Central manda a otro país a que manufacturen el dinero y entra y sale, forma parte. Sin embargo, el dinero, como en el mercado de capitales, está formado por otros tratados y otros acuerdos internacionales. En materia aduanera, si ustedes recuerdan, la única obligación es declarar cuando uno entra o sale del territorio nacional, declarar si uno lleva una cantidad en valores igual o superior a $10,000. Esa es la única obligación aduanera, y sobre todo la finalidad es evitar la comisión de otros delitos. En el tráfico transfronterizo existen diversas materias que son objeto de intercambio. Una de ellas es el trabajo. El trabajo de personas que cruzan las fronteras para irse a trabajar de otros lados. Eso es materia de otra regulación jurídica y no propia de la aduanera, salvo cuando las personas viajan y llevan consigo mercancías, es decir, cuando las autotransportan ellos mismos. En ese caso, las personas son objeto del control aduanero, pero más consideradas como medios de transporte. El mercado de servicios y el mercado de capitales forma parte de otras regulaciones jurídicas. Acá el tema de lo aduanero son las mercancías, las cosas. Es tan importante definir qué son las cosas que es motivo de un tratado internacional que se llama Convenio Internacional del Sistema Armonizado, que fue un convenio elaborado bajo los auspicios técnicos del Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas, informalmente llamada Organización Mundial de Aduanas, y digo informal porque su nombre jurídico y legal sigue siendo Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas. Y este convenio, como bien lo dice su nombre, es un convenio de designación y codificación de mercancías. Es decir, el mundo se puso de acuerdo para dos cosas. Primero, para designar las cosas, decir, esto sabemos que es un refresco de cola, y así se conozca en el mundo como un refresco de cola, de tal manera que a las cosas les pongamos, se llame un estandarte y así lo conozcamos en el mundo. Esto es un reloj de pulsera, así, un reloj de pulsera. Esto es una tableta, de tal manera que en el mundo nos pongamos de acuerdo, primero, en qué son las cosas, y segundo,
cómo designarlas, cómo llamarlas, de tal manera que en eso sí haya armonía a nivel global. Y el tercero es que las codifiquemos. Si ustedes hacen un repaso de la actividad aduanera cotidiana, van a ver que la declaración aduanera, que en nuestro país se llama pedimento, van a ver que la mayoría de los datos de la declaración aduanera ya están codificados. El país de origen, Estados Unidos, es G8, la operación de importación es A1, el transporte es 9, si viene de un TLC, de un Trato de Libre Comercio. Es decir, prácticamente todos los datos que contiene una declaración aduanera están codificados. Quizás el único campo que no logre todavía estar codificado es la descripción de las cosas, no su nombre. En el nombre ya está el convenio. Este convenio tuvo por objeto, es del año 88, Convenio Internacional para la Designación y Codificación de Mercancías, conocido abreviadamente como Sistema Armonizado de Lectura Obligatoria. Tuvo por objeto, primero, designar las cosas y segundo, ponerles un código. El código pactado internacionalmente incluye hasta 6 dígitos. Esos 6 dígitos deben de ser los mismos en todos los países del mundo que hayan adoptado el tratado. Tal manera que los primeros 2 es para el capítulo, los primeros 2 es la sección, los capítulos, el 6º dígito es la subpartida. Prácticamente se reservó para fines nacionales a partir del 7º dígito. Tal manera que la creación de una mercancía, la innovación tecnológica de una mercancía, requiere que este tratado esté en constante renovación. De pronto surgen aparatos que no habíamos pensado que existieran, o bien medicinas, o bien sistemas inmunológicos, o bien artefactos médicos o de comunicación, que no existían antes, y entonces este convenio tiene que ser modificado para incluir aquellos que la tecnología viene creando e ir quitando aquellos que dejan de ser motivo de comercio transfronterizo. Les voy a dar un ejemplo. Artículos que ya no se comercian son televisiones blanco y negro. Televisiones de cinescopio en blanco y negro ya no son objeto de comercio transfronterizo. Y sin embargo, hoy tenemos proyectores de focos LED que no existían y que tenemos que añadir, o bien aparatos multifuncionales que la tecnología ha creado, por ejemplo, el que ustedes traen en su bolsillo, que es al mismo tiempo teléfono celular, es aparato reproductor, es digital, es sistema de televisión, es escáner, todo lo que se les ocurra, y hasta llavero puede ser. De tal manera que eso provoca modificar el convenio, pero permite que este convenio hable un idioma. Si ustedes lo bien miran, van a ver que este convenio lo que crea es un lenguaje, es un código. Muchas veces, si nosotros decimos la partida 010101, sabemos que son animales vivos, asnares y caballos. Y este sistema de merciología, de nomenclatura, va desde lo más básico hasta lo más complejo que el hombre ha creado. Yo decía que en el capítulo 01 están animales vivos, pero en el 98 están las obras de arte. De tal manera que es como la intensidad de trabajo y de creación del ser humano. En el 85 tenemos aparatos eléctricos, en el 87 medios de transporte, en el 2029 tenemos químicos, farmacéuticos, en el 44, en el 50, fíjense la cadena del 50, en el 50 tenemos las fibras, a partir del 50 están fibras vegetales, animales, sintéticas, a partir del 54 están los hilados y tejidos, y a partir del 60 están las confecciones y prendas de vestir. Es decir, esta nomenclatura no fue como hace 200 años, no era una lista alfabética de cosas, sino esta nomenclatura
está construida científicamente con criterios científicos que han permitido que en todos estos años generen un intercambio comercial con muchos usos, no solo los aduaneros, estadísticas, los navieros, carga de muchos financieros, y esto permite que se mejore rápidamente. El proceso de ubicar una cosa en una fracción arancelaria es un proceso que los juristas estamos muy acostumbrados a hacer. Cuando nosotros hacemos la tipificación, o más bien dicho, la motivación, donde incluimos una conducta concreta en una hipótesis genérica prevista en la ley, eso es algo similar, es el mismo proceso mental cuando clasificamos una mercancía. Nosotros tomamos una mercancía concreta y nuestra meta, el que está clasificando arancelariamente, es buscar esta mercancía concreta en cuál de las fracciones arancelarias se ubica. Fíjense cómo es un caso, un evento casuístico en una hipótesis normativa. Nosotros tenemos que buscar en la nomenclatura, ahí donde diga aguas de sabor o aguas gaseosas, de tal manera que motivemos. El sistema de nomenclatura, el sistema armonizado, tiene varios principios, pero el sustancial es que todas las mercancías se ubican en la tarifa y solamente en una posición. Esto es posible porque el sistema armonizado, el convenio, tiene 6 reglas generales, cuya observancia permite ubicar una mercancía concreta siempre en una posición arancelaria y solamente en una posición arancelaria, dada la existencia de partidas residuales, es decir, la famosa 99, los demás. Hemos explorado ligeramente, a través de conceptos e ideas muy generales, el fenómeno aduanero, es decir, la existencia de 2 o más territorios aduaneros delimitados por el derecho internacional y cuyo objetivo es establecer legislaciones donde se aplique la legislación aduanera. Pero también ya vimos conceptos sobre las mercancías. Hemos dicho que son las cosas, que tienen materialidad, que pueden ser transportadas y movidas y cruzadas a través de las fronteras. Este cruce transfronterizo es el tercer elemento. Y para hablar de cómo cruzan las cosas de una mercancía de un lado a otro, tenemos que apoyarnos en el concepto de tráfico. Es decir, las cosas se trasladan o se transportan por medios de transporte. Y estos se llaman tráficos. Es decir, a través del marítimo, el tráfico marítimo puede ser, decir, cuando las mercancías son trasladadas por agua, por mar, a través de embarcaciones, buques o barcos, o bien en cuerpos de mar. Cuando se dice cuerpo de mar es, por ejemplo, la exportación de troncos de madera que no van arriba de una embarcación, sino van flotando en el agua también, o bien el traslado de las corrientes, de los grandes cardúmenes de pescados que se mueven y que hasta el momento eso no está considerado importación o exportación. El tráfico terrestre, que lo podemos a su vez dividir en ferroviario, la mercancía cruza de una frontera a otra, de un territorio a otro, a través de la tierra. Y esto lo puede hacer por el autotransporte, es decir, vehículos automotores, lo puede hacer auxiliándose de la fuerza animal, arriba de animales, de mulas, de caballos, o bien transportado por las personas, pero generalmente el gran comercio mundial del que estamos hablando es ferroviario o puede ser de autotransporte. El fluvial es a través de los ríos, de las corrientes de ríos, que en México ha dejado de tener importancia, pero en muchos países de Europa y de América el comercio fluvial que se hace a través de ríos tiene una gran importancia. Consideren ustedes el comercio que se da en el Río de la Plata. El Río de la Plata tiene un gran comercio y sigue siendo un río.
y tiene un gran comercio entre Uruguay, Paraguay, Brasil, e incluso con terceros países del mundo. Piensa en el aéreo que la globalización ha cada vez usado más. Ha usado más y los quiero provocar, nada más los provoco un poco, el que se hace a través del internet. En realidad, en la economía digital, cuando el tema del comercio electrónico, del e-commerce, apareció en las legislaciones hace 25 años, se pensó que el e-commerce era aquel cuyo contrato de compraventa se hacía a distancia, ya sea con faxes o con emails, con correos electrónicos. Pero hoy estamos viendo en una economía digital que no solo el consentimiento se formula a través de la vía electrónica a distancia, sino que ya también el pago, el dinero fluye por ese medio electrónico, y no solo eso, también mercancías. Las mercancías cada vez más se trasladan por medios digitales. Tomemos un ejemplo, los libros. Los libros se imprimían en origen, se subían al barco y se exportaban. Hoy en día los libros se están transmitiendo por internet. Incluso los grandes fabricantes de libros hoy están produciendo los libros en el país de destino. Si algo pesa, si algo es muy pesado y tiene un costo muy elevado de transportación, son los libros. Si hoy el libro se produce en el mercado local, o bien ni siquiera se imprime paperless, sin papel, entonces hoy tenemos libros digitales, y esto simplemente es una provocación de hacia dónde nos puede llevar el progreso tecnológico. Hagamos un recuento. El control aduanero es el control que tiene el Estado a través de su órgano de autoridad civil. El órgano de autoridad civil se llama la aduana y tiene por objeto fiscalizar, dominar, controlar el ingreso o el egreso. Pero ¿dónde empieza el control aduanero? ¿Y de qué manera? ¿O es que el control aduanero solamente es el despacho aduanero cuando la mercancía se tramita? Y la respuesta es no. El control aduanero empieza, fíjense ustedes, cuando la Constitución le concede al presidente de la República la facultad de establecer o de cerrar aduanas. Al igual que una casa, los países tienen lugar por donde uno entra y sale. Nuestros invitados, nuestros amigos, nuestros familiares son siempre muy bienvenidos a la casa, siempre y cuando entren por la puerta y a las horas en que estemos dispuestos a recibirlos. En las aduanas ocurre, en los países ocurre lo mismo. Es tan importante la aduana que en las constituciones se reserva al jefe del Estado la facultad de establecer aduanas. De esta manera es el presidente de la República aquel a quien le compete única y exclusivamente y no delegable la facultad de establecer o cerrar aduanas. ¿En qué casos se establece aduanas? Para facilitar el comercio y el cruce de cosas y de mercancías y de personas. ¿En qué casos un jefe de Estado usará su facultad de cerrar aduanas? Pues seguramente en caso de una epidemia o en el caso de una amenaza grave a la paz pública o de invasión armada. Por eso se cierra la aduana. A manera de que alguien cruce, es un cruce ilegal. Ahí empieza el control aduanero. De tal manera que el control aduanero es establecer aduanas, pero también la ley dice establecer días y horas hábiles para entrar. Al igual que en una familia, hay reglas en la casa. Es decir, aquí pueden entrar, pero hay una hora en que la puerta se cierra. Al igual que una casa, y no es otra cosa que nuestro país es nuestra casa. Tal manera que se protege nuestra casa, se protege nuestro territorio, tal manera que el control aduanero es primero establecer lugares por donde entrar, días y horas hábiles para entrar y requisitos para entrar. Esos requisitos de control aduanero a la entrada normalmente están dirigidos a los transportistas. Es decir, el transportista está obligado a ingresar por un lugar autorizado.
Si ustedes revisan cuál es la causal número 1 prevista en la ley aduanera mexicana para decretar el embargo de mercancías, es introducirse por lugar no autorizado. Ahí la cuestión no es si se omitieron impuestos, si se omitió una regulación arancelaria, si se omitió un padrón. No, ahí la cuestión es haberse introducido por un lugar no autorizado. Y el lugar autorizado es la aduana. Es decir, por lo tanto, el control aduanero puede ser establecido antes, durante y después del despacho aduanero. Antes tiene que ver con los lugares autorizados, con los requisitos para entrar, y normalmente el requisito del transportista es ingresar por un lugar autorizado y aduanar la mercancía de inmediato. El control aduanero, pues, empieza manifestándose a través de la facultad presidencial de establecer aduanas. Esto ciertamente no fue siempre así en la Constitución mexicana. Hasta la Constitución del 57, la facultad de establecer aduanas no era del Ejecutivo, era del Poder Legislativo. Y eso requería muchas veces el acuerdo, el consenso de gobernadores, de diputados, y en general lo que provocaba era la falta de aplicación directa en todo el territorio nacional de la normativa aduanera. Es Benito Juárez, con la Constitución del 57, quien traslada la facultad del control aduanero, lo traslada del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Hoy para nosotros esto es muy cotidiano, muy palabra hecha, que sea el presidente quien tenga la facultad de establecer o cerrar aduanas, pero no siempre fue así. El control aduanero pues se manifiesta primero en obligaciones previas al ingreso al territorio nacional. Por ejemplo, a manera de ejemplo, vemos las obligaciones que tienen los medios de transporte, las compañías transportistas, de avisar electrónicamente con anticipación del arribo del medio de transporte al territorio nacional. Tienen que mandar los manifiestos de carga, las relaciones de pasajeros, tanto líneas aéreas como transportistas, mandarlas con anticipación a su arribo al territorio nacional. Tienen la obligación de introducirse por la aduana, tienen la obligación de inmediatamente que entran al recinto fiscal, al recinto aduanero, a presentar el medio de transporte, las mercancías y los documentos que las amparan, que hasta ese momento el documento que la ampara es el contrato de transporte, el conocimiento de embarque, la guía aérea y el manifiesto de carga. Y entra a partir de allí el control aduanero dentro del recinto aduanero con una figura que solamente es exclusiva del derecho aduanero, que es el depósito obligatorio ante la aduana. Es decir, el depósito obligatorio, su nombre lo dice, de contrato no tiene nada. No podemos confundir el depósito aduanero con los contratos de depósito, porque en el contrato de depósito estamos partiendo del consenso de voluntades. Acá no. Acá la mercancía ingresa y mientras está en depósito ante la aduana, los derechos de propiedad se ven limitados seriamente. El derecho de uso y el derecho de disfrute se limita. Dicen las normativas legales en todo el mundo que mientras la mercancía está en depósito ante la aduana, no puede ser objeto de uso, disfrute o transformación. Es decir, es la prenda aduanera que tiene el Estado para que se cumpla con la ley. De esta manera, el depósito aduanero es el apoderamiento jurídico y físico que hace el Estado, que hace la aduana de la mercancía. Y nosotros, para poder, o los contribuyentes, los interesados, para poder desaduanar la mercancía, necesitamos llevar a cabo un proceso administrativo ad hoc que se llama despacho aduanero. De tal manera que cuando hemos estado buscando cuál es la obligación jurídica aduanera que no es pagar contribuciones, ya hemos llegado a ella. La obligación jurídica aduanera es aduanar la mercancía. Esa es la obligación jurídica, aduanarla.
estado tan conscientes y tenemos el verbo tan de uso común, el desaduanar, que es un derecho. Nosotros tenemos el derecho de desaduanar la mercancía, que hemos reparado poco en la obligación. La obligación es justo la acción inversa, aduanar la mercancía. Y aduanar la mercancía quiere decir entregársela al Estado, a la aduana, con las serias limitaciones a la propiedad de uso y disfrute, y de tal manera que para yo poderla sacar, desaduanar, es decir, que la propiedad regrese a mí y yo la pueda introducir o sacar del país, necesito llevar a cabo un procedimiento administrativo ad hoc que se llama despacho aduanero y que forma parte de la actividad o del control aduanero. Fíjense ustedes cómo hemos llegado ya a discernir que el despacho aduanero no es el control aduanero, sino que es una parte del control aduanero, de la actividad aduanera. Este despacho aduanero empieza por la figura más importante que tiene lo aduanero, que es la declaración aduanera. La declaración aduanera, que en México le llamamos pedimento, en el resto del mundo se le llama declaración aduanera, pero esa declaración aduanera implica el sometimiento del interesado, del poseedor de la mercancía, en decirnos qué es, le está diciendo a la autoridad qué es lo que traen los fardos, qué es lo que traen los bultos, y le está diciendo para qué la quiere destinar. Le dice, esta es la mercancía que adentro van los bultos y la quiero destinar a este régimen. Y entonces caemos en la parte de la descripción y caemos en la parte de los regímenes aduaneros. Es decir, hay regímenes de importación, de exportación, temporales, definitivas, de tránsito. Todo esto que ustedes en el diplomado lo van a ver con mucha exquisitez, con grandes expertos, profesores tan importantes que se están cuestionando en muchas partes del mundo. Por ejemplo, el depósito obligatorio en Europa se ha suprimido porque ellos tienen un régimen aduanero que no hay en México, el de libre práctica. Es decir, ahí también, en materia de regímenes aduaneros, se ha necesitado de un convenio internacional sobre simplificación y armonización de regímenes y procedimientos aduaneros que casi todo el mundo ha firmado, pero que casi toda América Latina tampoco hemos firmado. Es decir, y eso da motivo para discutirlo. Este despacho aduanero empieza con la declaración, donde el interesado le dice qué es y para qué la quiere destinar. Dependiendo de para qué la quiere destinar, vienen consecuencias tributarias y de regulaciones no arancelarias. Lo que nos interesa ahorita enfatizar es que forma parte del control. Y una vez que el despacho aduanero culmina con un acto de levante, de retiro. Nosotros le llamamos desaduanamiento. La aduana no solo nos entrega físicamente la mercancía, sino también nos reintegra, la ley nos reintegra los derechos de propiedad de los cuales habían sido limitados, en los cuales se habían impuesto limitaciones, usar y disfrutar. Y una vez que hemos culminado ese despacho aduanero, entonces la mercancía está legalmente en el país o legalmente en el extranjero, dependiendo si fue una introducción o una extracción. Yo difiero sustancialmente que las mercancías que han culminado el despacho y han sido desaduanadas se nacionalicen mexicanas, porque la nacionalidad es un atributo de personas, no de cosas. Y recuerden ustedes que lo que estamos cruzando son cosas. ¿Qué es lo que adquiere? Entonces, ¿qué estatuto adquiere la mercancía que ha culminado feliz y legalmente el despacho aduanero? Adquiere la situación de legalmente en el país. Porque vamos a ver más adelante que por haber culminado el despacho y haber pagado contribuciones, eso no le otorga origen a la mercancía. La mercancía seguirá siendo originaria del país del donde fue producida y procedente, pero haber culminado el despacho no le produce un cambio de origen, como después vamos a ver.
Por ello, el control aduanero se extiende desde que actos previos a que los medios de transporte arriben al territorio nacional se llevan a cabo dentro de la aduana también con el despacho aduanero, pero todavía se extienden, el control aduanero se extiende más aún a que las mercancías salgan del recinto aduanero. Por ejemplo, con la norma que obliga a que las mercancías acrediten su legal estancia en todo tiempo y en todo lugar mientras estén en territorio nacional. Esto le concede esta faceta del control aduanero le concede a la autoridad aduanera diversas facultades, como son las de fiscalización durante su transporte o de inspección a través de visitas domiciliarias y observando requisitos legales, pero también le otorga la facultad de incautarlas, retenerlas o aprehenderlas si no se acredita su legal estancia. Después de esta exploración general del control aduanero, podemos ya pasar al tema de la regulación jurídica aduanera, es decir, a la normatividad aduanera o al campo del derecho que lo regula. Y podemos hacer dos grandes campos, el derecho nacional y el derecho internacional. En el derecho nacional destaca sobremanera la legislación aduanera, pero también destacan todas las leyes que tienen en relación, leyes, reglamentos, circulares, reglas generales, que tienen que ver con la regulación del control aduanero. Por el lado de la parte internacional, pues vayámonos de lo más general a lo más particular. De entrada, vámonos al campo de los tratados. El tratado que más abarca es la Convención de Viena del Derecho de Tratados de 1969, que México ha adoptado, firmado y promulgado, y desde febrero de 1975, porque allí están los principios que todos los tratados deben de respetar. Destacadamente la cláusula de la pacta sunt servanda, es decir, los tratados deben de cumplirse. También la normatividad de los tratados en el sentido que se firman por los jefes de Estado, en el sentido que solamente obliga a los estados que los suscribieron, y todas estas normas particulares que ya se pueden aplicar a todos los tratados. Si descendemos de lo más general a lo más particular, pasaremos luego al tratado o al acuerdo que establece la Organización Mundial de Comercio. En este acuerdo se establece como anexo 1A el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que es idéntico al GATT del 47, pero ahora se llama GATT del 94. Y ahí sustancialmente encontramos los principios del libre comercio. Los principios del libre comercio consistentes primero en no discriminación. El primer principio del GATT es la no discriminación, que materializa a través del mecanismo de la cláusula de la nación más favorecida. Quiere decir que los privilegios que un país le otorgue a los productos procedentes de otro país se los tiene que inmediata e incondicionalmente dar a los mismos productos procedentes. Esto lo que evita es discriminar, y todo este maraña o spaghetti bowl, como se le conocía, de tratados bilaterales que de apariencia de libre comercio en realidad lo que producían eran discriminaciones. El segundo principio es la liberalización del comercio, es decir, a través del mecanismo de suprimir, de prohibir las restricciones cuantitativas y de ir suprimiendo los aranceles a través del mecanismo de la negociación, de la desgravación negociada y la consolidación. Es decir, aquello que subió ya no puede subir, aquello que descendió ya no puede subir. Este principio de liberalización es sustancial para las negociaciones comerciales multilaterales. Otro principio del GATT es el comercio justo, es decir, la prohibición de prácticas desleales de comercio exterior, que en nuestra normativa se llaman así, pero en la práctica internacional se conoce como subsidios o cuestiones dumping.
la compensación o la contrarrestación de estas prácticas son a través de medidas compensatorias, y esto lo verán ustedes en uno de los módulos, toda la parte antidumping o antiprácticas desleales, que es objeto de una ley de comercio exterior en la legislación mexicana, y que es algo muy importante, con lo cual se puede impedir la introducción de mercancías al territorio nacional en condiciones desleales. Este régimen internacional de la OMC, del GATT del 94, lleva a cabo diversos principios de liberalización, no discriminación, pero tiene otro también muy importante, que es el de la reciprocidad. Es decir, en el comercio internacional nada es gratis. En la medida en que tú me concedes una preferencia, yo también concedo otra. Esto ha provocado que los países se sienten a negociar, y a través de mecanismos multilaterales el comercio se ha venido desgravando a tasas hoy verdaderamente importantes. Pero también es cierto lo contrario. Si tú me quitas una preferencia, entonces yo estoy legitimado para quitarte otra preferencia en términos equivalentes. Es decir, en el campo multilateral es bien importante tener claro la reciprocidad. Es decir, tú me concediste una preferencia, yo estoy obligado a concederte otra preferencia. Pero si tú me privas de una preferencia negociada, yo estoy legitimado para, en compensación, retirarte una preferencia en términos equivalentes, lo que se conoce como represalia o retaliación comercial. Esto es bien importante en la práctica. Un tercer nivel serían los tratados de libre comercio que los países han venido suscribiendo, las uniones aduaneras, zonas de libre comercio, y que, como ustedes saben, México tiene más de una decena de tratados de libre comercio con más de 4 decenas de países que regulan o que son el conducto por el cual gran parte del comercio exterior mexicano se conduce. Esta es la normativa de los tratados, que en los términos del 133 constitucional, aquellos que han sido, y todos estos lo fueron, aquellos que han sido suscritos por el presidente de la República y aprobados por el Senado, pasan a formar parte de la Ley Suprema de la Unión. La discusión de quién tiene mayor jerarquía, si una ley nacional o un tratado internacional, ha sido resuelto a través de un precedente de la Corte del año 99, que dice que tienen más jerarquía los tratados internacionales que las leyes nacionales, pero también lo dicen todos los artículos primero de las leyes de la materia. El artículo 1 de la ley aduanera, el artículo 1 del Código Fiscal, el artículo 1 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y otras leyes, dice que esos ordenamientos, esas leyes se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales. De esta manera, México manda un mensaje al mundo muy claro. La intención de ponerlo en la ley y en la Corte es muy clara. México observará puntualmente los tratados internacionales que haya suscrito, y aquellos que nuestras contrapartes incumplan, tendremos los mecanismos de solución de controversias que también analizaremos. Así pues, llegamos al cumplimiento aduanero, y el cumplimiento aduanero es cumplir la ley. Las leyes que deben de acatar las mercancías cuando son introducidas al orden jurídico mexicano. ¿Cuáles son esas leyes? Podríamos mencionar 3 grandes apartados. Primero, las leyes de procedimiento, que ya exploramos un poco, el despacho aduanero, someterse por lugar autorizado, tener padrones, traer documentos que los acompañen, llevar a cabo el despacho, sin cometer ninguna infracción hasta lograr el desaduanamiento. Dado que si en el despacho se cometen infracciones, desde ahí podría proceder ya el embargo precautorio y procedimientos que la ley prevé para sancionarlas. Pero el cumplimiento aduanero lo podríamos referenciar a 2 grandes apartados: regulaciones administrativas en general y regulaciones tributarias.
Regulaciones administrativas en general es el campo de lo que los expertos conocemos, los operadores conocemos, como regulaciones y restricciones no arancelarias, que es todo este conjunto de disposiciones jurídicas que establecen requisitos, que establecen permisos, licencias, sellos y una gran gama de autorizaciones que tienen por objeto cuidar intereses de orden público incuestionables. Por ejemplo, todos los que tienen que ver con el cuidado de la salud de las personas, que son las prótesis, órtesis, sustancias, medicamentos, alimentos, aquellas que tienen que ver con la protección de la flora y la fauna, o de sustancias peligrosas como fertilizantes o residuos de sustancias tóxicas, los que tienen que ver con la protección de la cultura y del patrimonio nacional, con bienes previos a la colonia o aquellos incluso habidos con la colonia, o bienes artísticos cuya exportación está regulada. Pienses en la obra de los grandes muralistas y pintores mexicanos que están sujetos, su exportación temporal o definitiva está sujeta a control, pero destacadamente, primeramente las que tienen que ver con la seguridad del Estado mexicano, es decir, las relacionadas con la importación o exportación de armas de fuego, explosivos, armamento, guerras, o aquellas que son productos de actividades del crimen organizado, como puede ser el tráfico de dinero, de drogas y estupefacientes y de armas. Toda esta serie de regulaciones legales del orden jurídico nacional son las que el cumplimiento aduanero debe de acatar cuando se introducen o se extraen por el territorio nacional. El tercer gran segmento podría ser el tributario. Los legisladores pensaron desde Colbert, ese ministro avaricioso francés de Luis XIV, se dio cuenta que el cruce de mercancías por las fronteras podría ser considerado como un hecho imponible que pudiera dejar recursos. De aquel entonces para acá se usaron mucho los tributos para gravar y provocarle ingresos a las arcas públicas, y ese es el aspecto fiscal. El aspecto fiscal que usa del cruce aduanero, del cruce transfronterizo de mercancías, como un elemento económico para producir ingresos públicos. Allí resalta, desde luego, pues los temas de los elementos que la Corte ha dicho y la doctrina ha identificado, como sujeto, cuota, base gravable, tasa, época de pago. Y allí podemos ver que en la normativa nacional el sujeto obligado al pago sí está definido en el artículo 1 y 52 de la ley aduanera, pero en casi todos los países lo que se ha buscado es desvincular al tenedor de la mercancía de cualquier atributo jurídico, para efecto de evitar la planeación fiscal, tal manera que el legislador ha buscado que no exista una limitación de relación jurídica entre el tenedor y la mercancía, de tal manera que el sujeto obligado es cualquier tenedor, poseedor, consignatario, propietario o cualquier persona que intervenga en la relación con la mercancía. El sujeto, la base gravable está definida internacionalmente a través de un convenio internacional que es uno de los acuerdos del anexo 1 del acuerdo que establece la OMC, que es el acuerdo de valoración aduanera. El acuerdo de valoración aduanera que define que la base gravable debe estar siempre en términos reales. No es posible que las negociaciones tendan a disminuir, a desgravar, mientras por otro lado se suba la base gravable. Entonces se ha buscado internacionalmente centrar, acordar que la base gravable sea bajo condiciones reales. Y esto normalmente nos ha llevado a definir que la base gravable es el valor en aduana y que el valor en aduana es el precio realmente pagado por pagar. Este generalmente se identifica con el valor de la factura más determinados conceptos de ajuste, como puede ser el valor y el seguro,
que ya depende de la legislación nacional. Fíjense ustedes, sujeto está definido en la ley, base gravable en un tratado internacional que la normativa mexicana sigue, respeta. Época de pago es cuando se presenta y se realiza el despacho aduanero, y la tasa siempre está referenciada en la nomenclatura de la tarifa. Allí, como punto de estudio, los provoco un poco, es determinar si la clasificación arancelaria forma parte de la base gravable o de la tasa. Es decir, eso es bien importante, sobre todo si consideramos que mercancía es únicamente aquella que aparezca en la nomenclatura. Por lo tanto, la clasificación podría ubicarse como elemento de la base gravable, pero también como elemento de la tasa. Y finalmente, la época de pago. El hecho imponible no ha sido, después de 100 años que lo aduanero estuvo dominado por lo tributario, los tributaristas no pudieron determinar en el mundo, consensar en el mundo, cuál es el hecho imponible. Les voy a dar algunos ejemplos. En México, el hecho imponible es el cruce fronterizo. Al momento en que la mercancía se introduce al territorio aduanero nacional mexicano, en ese momento el débito tributario ya ha surgido. Cosa diferente es cuando se debe de pagar, cuando esa obligación tributaria se hace exigible. Pero el hecho imponible en la normativa mexicana, en la legislación mexicana, es el cruce fronterizo. En otros países como Colombia, el hecho imponible no basta el cruce fronterizo, sino es la fecha en que la declaración aduanera se registra ante la autoridad aduanera. Tal manera que si no hay declaración aduanera, no hay hecho imponible, con las consecuencias que eso ustedes ya están pensando y elucubrando cuáles podrían ser. Pero hay otros países que dicen que el hecho imponible no basta el cruce fronterizo, tampoco basta que se haya presentado la declaración aduanera, sino que es necesario que la mercancía salga de la aduana y se mezcle en el mercado doméstico. Yo he mencionado ahorita 3 momentos de hecho imponible, pero en la práctica internacional hay 3 o 4 más, de tal manera que es importantísimo que nosotros determinemos cuándo surge el hecho imponible, porque así podremos determinar si los regímenes aduaneros distintos a la importación definitiva son regímenes donde la obligación nace pero se suspende el pago, o bien, como en el caso de la Argentina, en los regímenes temporales o tránsito, depósito, el débito nunca surgió. El cumplimiento aduanero, pues, es una serie intensa, compleja de obligaciones jurídicas que todos los importadores, exportadores y sujetos obligados deben de acatar, so pena de ser sometidos o imputados de sanciones muy severas. Esto me da pie para hablar sobre la violación o las violaciones al control aduanero. El delito más preclaro en la doctrina definido es el contrabando. Y el contrabando está definido como la violación al control aduanero. Pero esta definición, este concepto, haría que una pequeña infracción se sancionara gravemente. El legislador ha tenido que esta definición doctrinaria, donde contrabando es violación al control aduanero, el legislador la tenga que graduar. Y esto nos lleva al campo de infracciones y sanciones, que es un tema muy, muy delicado tanto en el derecho penal como en el derecho administrativo en general. Es decir, cómo distinguir una infracción de un delito. Ciertamente la doctrina ha divagado y trabajado mucho. Algunas veces se piensa que es por la gravedad, otras veces por el monto, pero la verdad es que en las legislaciones la diferencia entre el delito y la infracción es muy casuística.
es muy casuística. Algunas veces se piensa que la violación leve debe ser motivo de infracción y sancionarse con pena pecuniaria, y en cambio el delito es una infracción, una contravención grave y debe ser sancionada con un aprisionamiento. Lo cierto es que entonces esa definición o esa clasificación no lo hace por la naturaleza propia de la conducta, sino lo hace por el tipo de sanción. Es decir, si la sanción es pecuniaria, entonces es infracción, y si la sanción es pena de prisión, es delito, y volvemos a caer en lo casuístico. En materia aduanera hay un gran campo de infracciones. En las leyes de los países, el apartado de infracciones llega a ser un inventario de centenas de conductas que están consideradas como infracciones, cuyas sanciones muchas veces son casuísticas. Estamos llenos de casos donde la infracción es leve con una sanción en apariencia grave, y los delitos no son tan grandes en su exposición. Está el delito de contrabando, el delito de defraudación fiscal, y generalmente, sin embargo, las conductas pueden ser similares. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la omisión de impuestos al comercio exterior, lo mismo puede ser ubicada como una infracción que se sanciona con una pena pecuniaria, o como un delito que se sanciona con pena de prisión. En algunas legislaciones, el legislador y la Corte han dicho que no es contrario a derecho que una misma conducta pueda ser sancionada por el lado administrativo y por el lado penal. Y esto ha dado origen a una teoría que se le llama de la doble cuerda, o de la cuerda separada, o de la doble vía, tal manera que se pueden al mismo tiempo simultáneamente tramitar, aunque eso pueda llevar a resultados contradictorios. Ser exonerado en la fase administrativa y ser condenado en la penal, o a la inversa. Algunas legislaciones impiden la doble cuerda, y por ejemplo el caso de Uruguay, donde dice que primero se tramite la penal, y si la penal procede, entonces se tramite la administrativa, y el caso de la Argentina al revés, tal manera que supeditan la procedencia o el inicio de una acción a resultas de lo que se haya resuelto en la previa. Esto es bien importante, pero es más importante en materia de sanciones remarcar dos temas. Primero, el de la responsabilidad. La responsabilidad en materia de sanciones se cuestiona si debe ser objetiva, negligente, dolosa, culposa, y en la mayoría de las legislaciones la infracción aduanera está considerada como infracción objetiva. Es decir, no es necesario para su configuración y su sanción el que el infractor haya querido la conducta y haya querido el resultado. Basta que se haya cometido la conducta para que proceda la comisión de la imposición de la sanción. Esto puede llevar a resultados muy injustos e incluso ilegales. Por eso la Unión Europea, que se había mostrado renuente a legislar en materia de procedimientos y de infracciones y sanciones, era un tema que no estaba comunitarizado, ha incluido una nueva legislación, un proyecto de directiva para dividir la infracción aduanera en tres: infracciones que son objetivas, es decir, basta su comisión para que proceda su sanción; aquellas que sean culposas, es decir, que requieren un principio de negligencia; y aquellas dolosas, es decir, que se requiere probar la existencia de la voluntad y el dolo para cometer. Esto está a nivel de directiva, de proyecto, lo está discutiendo la Comisión Europea, tendiente a llevarlo al Parlamento, para tratar de otorgar más justicia al tema. Mientras tanto, el Código Aduanero de la Unión Europea ya se modificó en este tema y exige que las sanciones tengan tres requisitos: ser disuasivas, ser efectivas y ser proporcionales. Estos tres requisitos, que bien
pudieran ser el parámetro de estudio en las legislaciones aduaneras del mundo. Es decir, una sanción no es disuasiva cuando se impone 4 años después de cometida la conducta. De tal manera que para que una sanción sea disuasiva requiere que se imponga, si es que procede, se imponga tan pronto como la conducta sea realizada, porque eso hará que el infractor deje de estar cometiendo la conducta. Que sea efectiva, es decir, si la sanción es del 130% del impuesto, eso lo que está provocando es una alta litigiosidad de lo aduanero. Es decir, cada vez más en los tribunales están llenos de juicios porque el monto de la sanción no está siendo efectivo, no se están recaudando, se están impugnando. Y tercero, que sean proporcionales, que es el requisito más difícil. Ahí sí, la ciencia, la doctrina, ustedes que me están escuchando y viendo, tienen que hacer un esfuerzo para determinar qué conductas realmente son leves, para considerar que la sanción sea leve, máxime que el GATT establece que las multas solamente deberán de tener carácter educativo, es decir, disuasivo, y considerar cuándo una infracción grave debe ser sancionada grave. Pero si consideramos que la omisión de un dato en la declaración aduanera provoca una multa de 18,000 pesos, entonces estamos en un problema de disuasión. Pero eso nos lleva para otro tema, que las multas, las sanciones tengan fines neutrales. Es decir, no se usen las sanciones, las multas, como medios de recaudación de ingresos públicos. Hemos dicho que a través de mecanismos multilaterales, unilaterales, regionales, los impuestos al comercio exterior han bajado. Si ustedes ven la ley de ingresos de la Federación Mexicana contra impuestos al comercio exterior, se darán cuenta que los tributos al comercio exterior apenas ascienden al 1% de los ingresos tributarios al año. Es decir, hay una gran necesidad de evitar que las multas se estén imponiendo o se estén usando como un medio de recaudación de ingresos públicos. Juntamente con el estudio de esta parte importantísima de las infracciones, sanciones y delitos aduaneros, está su contraparte, el de los medios de defensa. Es decir, es indiscutible que en el Estado de Derecho moderno la actividad del Estado, y la aduana es eso, está sujeta a la revisión de sus actos. Sus actos deben de ser revisados para ver que se ajustan a los criterios de legalidad, proporcionalidad, racionalidad, y eso es posible siempre y cuando los ciudadanos, los contribuyentes tengan a su disposición los medios de defensa. En materia aduanera, internacionalmente está consensada las 3 instancias, es decir, se cumple con los principios de debido proceso si la materia aduanera tiene 3 instancias, es decir, una primera instancia ante la propia autoridad aduanera que emitió el acto o ante su superior jerárquico. La segunda instancia es el campo de los tribunales contenciosos administrativos y la tercera instancia es el Poder Judicial. Esas 3 instancias están previstas en el Acuerdo de Facilitación del Comercio que desde febrero del 2017 entró en vigor como un acuerdo multilateral mandatorio del anexo 1A del acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio y que es ley suprema de la Unión en México y y desde luego obligatorio en todos los países. Estas instancias, en nuestro caso, en el caso de la legislación mexicana, primero está que la disposición que para imponer una sanción se debe de establecer un procedimiento administrativo. Estos procedimientos administrativos están previstos en 3 modalidades en la legislación mexicana. El procedimiento sin embargo, es decir, aquel que la autoridad puede establecer para resolver una irregularidad e imponer la sanción. El procedimiento con embargo,
que le llaman procedimiento administrativo en materia aduanera, y a resultas de la reforma del 2013, la imposición de la sanción sin procedimiento alguno, es decir, las multas automáticas. Estos 3 procedimientos se les llama administrativos porque son ante la propia autoridad. Y a manera de inquietud, se tendría que estudiar si en realidad esos procedimientos administrativos son medios de defensa, es decir, si su naturaleza jurídica es un medio de defensa o bien es un procedimiento que la autoridad debe de acatar para emitir un buen acto administrativo. Es decir, o la combinación de los dos, es un procedimiento para emitir un buen acto administrativo, siguiendo hacia efectos hacia adentro las regulaciones que el jerárquico superior ha impuesto para emitir un buen acto administrativo, o bien es un medio de defensa. Lo que fuere, procediera en la siguiente instancia, que es el recurso administrativo, que sigue siendo previstos en la legislación nacional, pero siguen siendo ante la autoridad administrativa, y allí el cuestionamiento es si en la práctica son eficientes. Es decir, si en la práctica el ciudadano obtiene la satisfacción de su petición o simplemente es una instancia que encarece la opcionalidad, sin dejar de mencionar que en la legislación nacional el recurso administrativo es opcional a la interposición del juicio contencioso administrativo. El tema que nos puede dilucidar, motivo de tesis, es si en realidad está sirviendo para lo que es, o ciertamente los recursos que se destinan a ellos podrían ser destinados a un mejor propósito. El tema del contencioso administrativo es el tema del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en México, que es orgullo de México para el mundo, de cual todos los juristas mexicanos deberíamos estar ampliamente orgullosos, dado que gran parte del derecho se ha construido con sus sentencias y que es una isla de trabajo científico, intelectual, honesto, profesional, eficiente. Y digo una isla porque si algún virus hay en la sociedad moderna global, es el de la corrupción. Y este tribunal de nosotros es un tribunal que orgullosamente debemos estar satisfechos. Sin embargo, la creación de las salas especializadas en comercio exterior y cada vez más el incremento de volumen de negocios, de asuntos que se llevan allí, cuestionan mucho si efectivamente vamos por el camino correcto, porque la litigiosidad en materia aduanera todos los días se incrementa y se incrementa. Y quizás a ustedes que son expertos nos lleven al tema de si podría ser susceptible que en el futuro cercano se incluyera la posibilidad de mecanismos alternativos de solución de controversias. Mi experiencia es que las controversias jurídicas aduaneras son cadenas de perder-perder. Es decir, la mayoría de las mercancías son perecederas, requieren gastos, instalación, almacenajes, custodias. El importador está sometido a severas penas por haber incurrido los contratos. El fisco conserva mercancías que no le sirven y que tampoco la ley le permite que las use o las disponga a su antojo. Es decir, para el fisco y para los contribuyentes, el litigio en las condiciones actuales es una cadena de perder-perder. Pregunto y pongo al aire sin alguna convicción en particular, ¿es el momento de prever mecanismos alternativos de solución de controversias? ¿O bien estamos tan acostumbrados al sospechosismo que pensaríamos, y creo que es la piedra que detiene la posibilidad de que también ahí se invadan prácticas incorrectas? Pero no podemos seguir llevando la litigiosidad a los niveles en que lo tenemos. Y finalmente el juicio de amparo. El juicio de amparo altamente satisfactorio, orgullo de todos los mexicanos, y estarán de acuerdo conmigo que muchas de las tesis vienen no solo de la Corte, vienen de los tribunales colegiados de circuito que conocen
y de jueces de distrito que conocen de juicios de amparo en vía directa contra sentencias del tribunal o bien en contra de actos violatorios contra los cuales procede el amparo ante juez de distrito y que desde luego han marcado y construido gran parte de nuestra conducta. Todo esto será objeto del diplomado. Lo he revisado, los 8 módulos, todos con expertos, todos con profesores actualizados al día, con exposiciones altamente profundas. Por eso quiero agradecer a la Escuela Libre de Derecho me haya dado la oportunidad de dirigir estas palabras muy generales, lo sé, pero que tienen la intención de que en los próximos módulos lo disfruten, aprendan y cumplan la expectativa de tener mayores conocimientos, mayores capacidades, que estoy seguro que así será. Muchas gracias.